Chinoin, empresa 100% mexicana, ha liderado el mercado farmacéutico nacional por más de 90 años. Este liderazgo se ha sustentado en un modelo de negocios distintivo que incluye presencia comercial en México y 9 países de Centro y Sudamérica. Con la inclusión de Colombia, tenemos la oportunidad de ampliar nuestras exportaciones a más países del Cono Sur. A su vez, el mantenernos como líderes es el resultado de una inversión constante en 5 pilares. Por nuestra gente, compuesta por más de 1,200 colaboradores y la fuerza de ventas más productiva del país. Dentro de nuestro portafolio de productos, contamos con 9 marcas líderes en el mercado mexicano, como Antifludes, que es el producto más recetado del mercado farmacéutico. Así también, en el mercado veterinario, contamos con una posición privilegiada por encima de empresas transnacionales a partir de la fabricación de una amplia línea de biológicos veterinarios y medicamentos para pequeñas y grandes especies. Por nuestra calidad, al contar con una alta y constante capacidad de producción e innovación en un complejo industrial de 170,000 metros cuadrados, en el que cada proceso de fabricación de los medicamentos que producimos es realizado y aprobado bajo estándares de calidad que superan los más altos requerimientos de la industria farmacéutica. Por nuestra tecnología, Chinoin es pionero mundial en el sistema cerrado de granulación continua con Sigma, que asegura que cada una de las cápsulas que fabricamos tenga la dosis uniforme para cada toma. Además, contamos con una planta de trigeneración de energía única en México, que asegura la sustentabilidad energética por los próximos 15 años. Esta búsqueda constante de innovación optimiza y asegura la calidad de las más de 90 millones de unidades que producimos anualmente. Por nuestra responsabilidad social. Gracias a constantes acciones y labores que nos comprometen con el medio ambiente, somos una empresa neutra mexicana que aporta al programa de compra de bonos de carbono. Nos enorgullece ser el único laboratorio farmacéutico que cuenta con la certificación de Industria Limpia Nivel 2 por nuestra planta de Aguascalientes y de empresa neutra en toda la industria. Son estas las bases sobre las que en México hemos construido a lo largo de más de 90 años, con experiencia, esfuerzo y dedicación, el liderazgo en la fabricación y comercialización de productos farmacéuticos con eficacia y calidad para la salud humana y animal a un precio justo. Chinoin, experiencia que da vida.
Buenos días a todos, mi nombre es Pablo Sandes, soy médico veterinario dedicado a la oftalmología veterinaria y en este caso los quería invitar a todos a las jornadas Chinoín que se van a estar dando por internet como en todos estos tiempos. Están todos muy cordialmente invitados, espero que vengan, que participen. Les mando un abrazo a todos acá desde la Argentina. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos, doctor Pablo Sande, bienvenido. Buenas noches por allá. Buenas tardes aquí a todos los que nos acompañan el día de hoy a nuestro foro de Chinoín, Bienestar Animal en Pequeñas Especies. Antes que nada, bueno, de parte de la familia Chinoín, nos gustaría felicitar a todos los médicos veterinarios hoy en nuestro día. No solo hoy somos médicos, somos todos los días y felicidades por la ardua labor que hacen día con día. Doctor, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones a todos los médicos veterinarios en su día. Acá en la Argentina no es el Día del Veterinario, ya fue, pero felicitaciones a todos los que le toca. Gracias, doctor. Y pues bueno, voy a presentar al doctor Pablo. El doctor Pablo Sandet tiene un diplomado en el CLOV, que es el Colegio Latinoamericano de Oftalmólogos Veterinarios. Es investigador en el CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Tiene un diplomado en Patología y Cirugía Ocular en la Universidad de Barcelona y es profesor de la Universidad de Buenos Aires. Doctor, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar el día de hoy aquí con nosotros. Antes de que empieces, me gustaría comentarles a los médicos que las preguntas las pueden ir dejando en el globo que aparece abajo de su pantalla. Y al final el doctor Pablo nos va a hacer el favor de contestar estas preguntas. Y quédense al final del día de hoy en la charla porque vamos a tener obsequios al final del día, después de la plática del doctor Luis de León. Entonces vamos a tener muchas sorpresas para todos ustedes, tanto a todos nuestros médicos, amigos que se encuentran aquí en la República Mexicana, como los médicos y estudiantes que se encuentran aquí y en el extranjero. Y bueno, sin más, doctor, bienvenido. Estás en tu foro, adelante. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias en serio al laboratorio. Voy compartiendo pantalla cuando encuentre qué pantalla tengo que compartir. ¿Está? Claro. ¿No? Vámonos. Ahora sí. Esto lo practicas 20 veces y cuando la querés hacer sale mal. Ahí está. Está todo en orden, ¿no? ¿Ven bien la pantalla? ¿Está todo bien? Perfecto, doctor. Adelante. Bueno, como les decía, muchísimas gracias por la invitación a Chinoín. Vamos a hablar lleguemos al fondo del problema. Básicamente voy a hablarles un poco de lo que es la exploración de la retina. Lo más importante de la charla es que se tienen que quedar para después estar en la charla de Luis. Si no se quedan en la mía, no los dejo estar en la de Luis, se los aclaro desde ahora. Así que se van a tener que quedar toda la charla, ¿sí? Si quieren estar en la del doctor de León. No, es un chiste. Pero bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la exploración, de lo que es la exploración en sí. Vamos a hablar un poco de lo que es la exploración del fondo de ojo y voy a hablar básicamente de cómo hacer una exploración del fondo de ojo y cómo detectar las... qué cuadro puede ser o llegar a un diagnóstico diferencial de 3 o 4 enfermedades. Ya ¿sí? está bien, ¿verdad? ¿Perdón? Ok. Entonces, para esto, ¿me escuchan todos bien, no?
Sí, Doc, es que ¿Sí? se había trabado un poco, pero adelante, ya está bien. Ok. Para esto, para hacer un examen del fondo de ojo, tienen que utilizar el instrumento adecuado, conocer la normalidad y ser sistemáticos en el examen, ¿sí? No se puede entrar y a ver qué veo, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, tienen que conocer qué es lo normal. Si ustedes a priori no conocen qué es lo normal, menos van a poder identificar los signos patológicos, ¿sí? Entonces, vamos por el principio, ¿sí? Para poder hacer un buen examen del fondo de ojo, hay 3 instrumentos que pueden utilizar: el oftalmoscopio binocular indirecto, el panóptico o el oftalmoscopio indirecto. Estos son los 3 más utilizados, cada uno tiene sus características. No me voy a meter en detalles cómo se usa cada instrumento realmente, la charla sería muy larga y perdería en la parte más rica, que es lo que les quiero mostrar. Pero sepan que lo más interesante es que pueden usar cualquiera de estos 3 o una combinación de estos 3. En la mayoría de los casos nosotros usamos una combinación de 2. O el binocular indirecto, la OBI, que es la primera de la izquierda, y el directo, o la OBI y el panóptico. Pero por regla general usamos una combinación de 2 de estos 3. Dentro de, para que se entienda un poco, estas son 3 imágenes de cómo verían con cada uno de los instrumentos. En el caso del oftalmoscopio directo, que es la primera imagen de la izquierda, esta que tenemos aquí, vemos una imagen muy aumentada, pero con un campo visual muy reducido. Entonces, si nosotros vamos a usar un oftalmoscopio directo, dice indirecto, pero es directo, ¿sí? Si vamos a usar un oftalmoscopio directo, tenemos que ser muy sistemáticos en el examen, porque si no nos vamos a perder detalles, nos vamos a perder el paisaje en general, vamos a estar viendo solo el árbol y no vamos a ver el bosque. En el caso de el de la derecha, que es el indirecto, vamos a ver ahí el bosque, ¿sí? Realmente vamos a ver ahí el bosque, pero lo vamos a ver invertido, ¿sí? Lo vamos a ver invertido. Y en el caso del panóptico es una imagen intermedia. Vemos el árbol y algunos árboles más, ¿sí? Siempre en la misma posición, no lo vemos invertido, y en el caso del directo y el panóptico no se necesita una gran dilatación de la pupila, sí una dilatación intermedia con una pupila muy pequeña no vamos a poder entrar a ver, y en el caso del indirecto, que es este de la derecha, sí necesitamos una buena dilatación de la pupila. Cuanto mejor esté dilatada la pupila, ¿sí? mejor vamos a poder observar. Pero como les decía al principio, lo importante de todo esto es que tenemos que saber realmente lo que estamos viendo. La variedad del fondo del ojo es el abanico de posibilidades, de imágenes que vamos a ver en el fondo de ojo, sobre todo en todas las especies que manejamos, es muy grande. Fíjense que les puse fotos de distintos animales, les puse fotos de conejo con una distribución distinta, les puse fotos, por ejemplo, en este caso del centro, esto es un alce, un ciervo, ¿sí? Esto es un gato, acá tenemos un perro, un caballo, ratas y ratones, la distribución de los vasos, el color, el abanico de posibilidades es muy grande. El colorido es genial, es precioso. Uno nunca sabe exactamente con lo que se va a encontrar cuando se mete adentro de un fondo de ojo, cuando se va a meter un fondo de ojo. Es entrar a bucear en un mar de coral y vas a encontrar millones de colores, ¿sí? Entonces, pero todos tienen un patrón específico, todos tienen una normalidad o un rango de normalidad y tenemos que aprender a conocer primero esa normalidad para después reconocer lo patológico, para después reconocer las lesiones. Si nosotros no conocemos la normalidad, menos vamos a después reconocer las lesiones. Imagínense, por ejemplo, que si esto es un perro y esto es un gato, ¿sí? Me están viendo el cursor. Si yo estoy metiéndome en el fondo del ojo de un perro y veo esto, ya vamos a ver durante la charla, este nervio óptico, si fuera de un perro, está atrofiado. Entonces, pero si yo no conozco las diferencias, si yo no sé lo que voy a ver, no me voy a dar cuenta, ¿sí? Entonces, como les dije, la charla, si bien es examen del fondo de ojo, como la mayoría hacen solo caninos y felinos,
la centré muchísimo en caninos y felinos, en perros y en gatos, y por sobre todas las cosas vamos a ver mucho perro y algunas extrapolaciones de gato. Pero está centrado en esto. Le saqué las fotos de fondo de ojo de otros animales, como pueden ser equinos o algunos otros especies que me toca a veces ver, porque me pareció que si no los iba a confundir mucho y me gustó más hacer foco solo en perros y en gatos. Como les decía, entonces hay que conocer la normalidad. El fondo de ojo canino tiene entre 15 y 20 arterias, tiene 3 venas en forma de invertida, un nervio óptico mielínico, como se ve acá en la gráfica, en el esquema lo hice yo, vasos que ingresan a la cabeza del nervio óptico, ¿sí? Vasos que ingresan a la cabeza del nervio óptico, y una área central, que no llega a ser la mácula del humano, pero sí hay una pseudo área central que queda entre 3 y 4 milímetros dorsolateral al nervio óptico. Entonces, como vemos el esquema, tenemos una zona tapetal, que es la verde, el otro verde más marroncito es la zona no tapetal, 3 venas en forma de I invertida, y entre 15 y 20 arterias que están marcadas en rojo, y como les dije, tienen una zona mielínica, que es el gris más oscuro, y la papila del nervio óptico, que es el gris más claro. En cambio, en el gato hay de 3 a 5 arterias, hay muchísimas menos arterias que en el perro, también hay 3 venas en forma de V invertida, pero el nervio óptico, por ejemplo, es amielínico. No vamos a ver mielina en el nervio óptico del gato, vamos a ver solo un nervio óptico bien redondo, y los vasos sanguíneos, en este caso, no ingresan al nervio óptico, sino que se quedan en la periferia. El área central tiene muchísima mayor concentración de conos que en el perro, pero tampoco llega a ser una zona macular, como en el humano. Pero sí tiene algunas enfermedades que son propias de esa área central. Entonces tenemos que aprender a reconocerla, dónde está, para poder buscar algún tipo de lesiones. Ya vamos a ir viendo en el camino, ¿sí? También esta área central está a 3 a 4 milímetros dorsolateral del nervio óptico. A la derecha, ¿sí? Lo que les estoy marcando con el mouse, va a haber siempre puesto un esquema en la mayor parte de las diapositivas de la charla, para que aprendan a reconocer desde el punto de vista histológico, si se quiere, o de la estructura de la retina, qué es lo que está pasando en las fotos que estamos viendo. Si miran el esquema de izquierda a derecha, la izquierda es la parte interna y la derecha es la parte externa. El gris, lo más externo, es la esclera, el rojo es la coroides, y se ven ahí los circulitos que serían los vasos coroideos. Después de la coroides viene la zona tapetal, que en este caso está marcada en verde, y en algunas zonas no hay tapeto. Después de eso está dibujado en el esquema el epitelio pigmentario de la retina, que en la zona tapetal es no pigmentado, y en la zona que no está el tapeto es pigmentado, ¿sí? Después vienen los fotorreceptores, que parece como un pianito. De hecho, me tomé el trabajo de poner en gris los bastones y poner en colores los conos. Después vienen las capas medias de la retina, tomémoslas todas juntas para hacer un poco más práctico. Los vasos retinianos, que son estos redonditos son estos mismos que estamos viendo acá en el gráfico, son los vasos retinianos, y después la membrana hialoidea, que es esa línea blanca, y el cuerpo vítreo que seguiría, ¿no?, para dentro del ojo. Faltan algunos pequeños capilares que van en esta zona de acá, que a veces pueden producir sangrado, ya los vamos a ir viendo en la charla, ¿sí? Esos no se los dibujé, les pido disculpas. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar a aprender un poquito qué es la normalidad, ¿sí? ¿Cómo es la normalidad? Acá tienen, por ejemplo, 2 fotos específicas de un gato. Son 2 fotos totalmente normales, entonces estamos viendo, ¿sí? Estamos viendo la cabeza del nervio óptico, totalmente normal, bien redonda, amielínica, las venas son las más gruesas, se ven bien en forma de invertida, y
las pequeñas arterias, ¿sí? En esta foto se ve exactamente lo mismo. Fíjense que acá esto simula ser una vena, es una arteria, que hay dos solapadas, hay dos juntas. Por eso confundo un poquitito. Y acá tenemos la zona tapetal, en este caso en verde, la zona no tapetal en oscuro. ¿Cuál es la diferencia que estamos viendo? Esta que está acá. En la zona tapetal, el epitelio pigmentario, que es el que marco con la flecha, no está pigmentado y deja ver la línea verde, ¿sí? Que es el tapetum. En cambio, en la zona no tapetal, este negro, coincide con este negro, el epitelio pigmentario está pigmentado y el tapetum no existe. Fíjense esta foto, este es un perro. También es una foto totalmente normal, puede llevar a confusión en algún momento, porque se ve mucho más rojo de lo necesario, si se quieren. Es lo que consideraríamos un paciente subalbinótico, si quieren. Fíjense, la cabeza del nervio óptico, la vamos a ver, es totalmente normal. Tenemos una zona mielínica, la más blanquita por fuera, y la papila propiamente dicha en el centro. Los vasos, como dijimos, ingresan a la cabeza del nervio óptico, ¿sí? Sobre todo las venas, y acá tenemos las tres venas en forma de invertida, en este caso una T invertida, si quieren, y todas las arterias. Pero, ¿por qué estamos viendo esa diferencia de color que veíamos con el otro paciente? Entonces, esta es la zona tapetal, y esta es la zona no tapetal. ¿Qué pasa en la zona tapetal? Lo de siempre. Si se fijan, este es el esquema clásico, y este es el esquema de nuestro paciente, de nuestra foto, ¿sí? Entonces le cambié el color del tapetum, es amarillo, en el anterior era verde, pero tenemos el epitelio pigmentario, no está pigmentado, y vemos el tapetum, amarillo. Eso es lo que se ve acá. En cambio, ¿qué pasa acá en la zona roja? Que se ven como líneas, y confunden, y a veces uno piensa que serán hemorragias, y eso qué raro es. Bueno, lo que está pasando ahí, básicamente, es que el epitelio pigmentario no está pigmentado, ¿sí? Como estaba acá, ¿se acuerdan? No está pigmentado, entonces deja ver los vasos coroides, ¿sí? Lo que estamos viendo son los vasos coroides porque esto no está pigmentado. Esa zona, esos vasos así como radiales, son los vasos coroides. Fíjense esta otra imagen, ¿sí? Entonces también es un perro, lo vamos a reconocer muy bien por la cabeza del nervio óptico. Si miran en detalle, tiene una vena de sobra, no pasa nada, puede ser normal. Fíjense, tiene una vena de sobra acá, no pasa nada, puede ser normal, no es tan grave, ¿sí? Más que sobre que falte, diría un amigo mío. Entonces, fíjense, la zona tapetal es verde, la dibujé acá en verde, perfectamente, se ve la zona tapetal, el epitelio pigmentario no está pigmentado, ¿sí? ¿Y qué estamos viendo acá? También vemos vasos coroides, fíjense, también vemos vasos coroides, fíjense, ¿se ven ahí? ¿Sí? Cuesta un poco más, hay un poco más de pigmento, se quiere, no se ven todos, pero siguen siendo vasos coroides. Eso significa que el epitelio pigmentario no está tan pigmentado y nos deja ver los vasos coroides. Y el otro es el color verde. Y en esta, y acá nos complicamos la vida, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó? Este es un paciente más, los anteriores eran subalbinópticos, si se quiere, este es un paciente más albino, si se quiere, ¿sí? Con muchísimo menos pigmento. También es un perro, ¿sí? Nos podemos dar cuenta que es un perro por la cantidad de arterias que tiene, ¿sí? Y porque los vasos ingresan a la cabeza del nervio óptico. Pero fíjense qué detalle, esta cabeza del nervio óptico no tiene mielina. Puede pasar. No todas las cabezas del nervio óptico de los perros van a tener una mielina. Algunas no tienen. Y no significa que por eso sea patológico, sea un problema. La mayoría tienen y cada una tiene su forma, pero no todas la tienen. No significa que no tenerlo sea patológico. Esa es la primera llamada de atención que tienen que saber a la hora de la atención. ¿Y por qué se ve todo rojo? Básicamente, fíjense, vamos a comparar los dos esquemas, no hay pigmento. En ningún lado ven pigmento. No hay tapetum. En ningún lado ven tapetum. No se ve el fotopigmento del tapetum, ¿ven? No está. Y el epitelio pigmentario no está pigmentado. Eso hace que vean toda la coroides. Todo esto, si miran en detalle, son vasos radiados, son vasos coroideos. ¿Sí? Y es totalmente normal. Puede pasar.
¿sí? Puede pasar perfectamente. Miren esto, ya saben, ya conocemos la normalidad, ya dijimos, miren la cabeza del nervio óptico, es un gato, ¿no? Estamos todos claros que es un gato, ¿sí? Entonces, amielínico, totalmente amielínico, ¿sí? Los vasos no ingresan a la cabeza del nervio, ¿sí? Las 3 venas en forma de Y invertida y las arterias. Vemos 2 colores distintos, el color de arriba es el tapetum, en un verde, coincide con el esquema, ¿sí? Y abajo, ¿qué estamos viendo? Vasos coroides. Eso significa que el epitelio pigmentario no está pigmentado y que nos deja ver los vasos coroides. Se ve perfectamente cómo son vasos radiados. Presten atención siempre cuando puedan ver la coroides, que son vasos radiados. Uno de los problemas que se les puede plantear con este paciente o con este paciente, por ejemplo, ¿sí? Es la superposición de vasos. Como tengo todos los vasos coroideos, me cuesta ver un poquitito los vasos retinianos. Para eso es que se usa el filtro anhidra, ese filtro verde que tienen en el oftalmoscopio, tanto directo como indirecto, como en el panóptico. Ese filtro verde que viene en el panóptico, en cualquiera de los 3 equipos, es para poder, es un filtro que resalta los rojos, ¿sí? Entonces con eso pueden diferenciar mucho mejor los planos. Cuando quieran identificar bien un vaso sanguíneo, tienen que usar ese filtro verde. Se tienen que acostumbrar a usar todos los filtros de los equipos, de cualquiera de los 3 que usen, ¿sí? Y son 4 filtros los que tienen que aprender a usar. Bueno, el clásico, el transparente, por decirlo de una manera, el neutro, el verde, el azul y la hendidura. ¿Sí? Son los 4 principales. Vamos a ir viendo de a poco cómo se usan y para qué se usan cada uno. ¿Sí? El verde, que es para resaltar los vasos, como en estos casos, porque resalta los rojos. El azul, lo vamos a ver más adelante cuando veamos nervio óptico, es para poder ver bien la cabeza del nervio óptico, ¿sí? El neutro, que es para tener un pantallazo general, y la hendidura, que es para ver relieves, ¿sí? Vamos a ir viéndolo. Pero vamos a este caso. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Acá es un gato, lo tenemos todos claro, cabeza del nervio óptico, vena, 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 cuesta un poco ver las arterias, pero están ahí, si pusieran el filtro verde, ¿sí? ¿Y qué estamos viendo después? Los vasos coroideos. Vamos al esquema, entonces vemos que no hay tapetum, ¿sí? Y que todo el epitelio pigmentario no está pigmentado, entonces nos deja ver de alguna manera todo el tapetum, toda la coroide, ¿sí? Si bien este es un paciente totalmente normal, ya saben que los vasos son radiados, y si se fijan, este paciente no era totalmente normal, ¿sí? Hay un pequeño desorden, si se quiere, de los vasos coroideos en toda esta zona. Así que es normal entre comillas, sirve para el ejemplo, sirve para mostrarlo, pero esto tan así no es tan normal. Esto, acá, todos estos vasos coroideos en toda la zona más periférica, sí, y acá no son tan normales. ¿Qué es lo que estamos viendo acá más oscuro? ¿Qué es lo que estamos viendo ahí más oscuro? ¿Sí? Lo blanco que ven es la esclera, con los vasos coroideos por arriba. Y acá lo que ven es cierta pigmentación de la esclera. No están viendo cierta pigmentación del epitelio pigmentario. Esta zona como manchada, oscura, es cierta pigmentación de la esclera. ¿Sí? ¿Se entiende? Es para que se hagan la imagen en 3D. Estoy tratando de que se hagan la imagen en 3D. Entonces, como les decía, lo más importante acá es conocer la normalidad. Y aprender a conocer la normalidad y saber qué es lo que van a ver, qué es lo que van a buscar, por lo menos como normal. ¿Sí? A priori, por lo menos como normal. Y como les decía, el abanico de colores en el fondo del ojo, tanto en el gato como en el perro, es inmenso. Es inmenso y no los tiene que confundir. Fíjense, estos son pacientes que ya habíamos visto, este es un paciente que ha hecho. Miren estos colores entre
oscuros y amarillentos, ¿sí? Fíjense este, por ejemplo, que tiene como un amarillento estrellado, ¿sí? No hay una difusión de pigmento, es muy oscuro, pero tiene un pequeño pigmento, un pequeño tapetum, así que entre amarillento verdoso, todo salpicado. Fíjense este, por ejemplo, es muy azul. Acuérdense que en los cachorros, hasta los 6 meses va a ser, hasta un poquito antes de los 6 meses, mejor dicho, va a ser azul y después va a tomar su color normal, ¿sí? A medida, se considera que la retina promedio madura a los 6 meses, mientras está madurando va a ser celeste, va a tener más este color, y después va a tomar su color definitivo, si se quiere. Pero algunos puede quedar así azul como este. Entonces, aprendan, estudien, vean normales, aprendan a buscar primero la normalidad. Si ustedes quieren encontrar la enfermedad, si quieren encontrar un signo patológico, lo importante es que primero conozcan la normalidad. Si no conocen la normalidad, es imposible que después reconozcan un signo patológico, porque después les pasa, por ejemplo, como me pasa a mí, que me derivan pacientes como este con una hemorragia, diciéndome, el paciente tiene una hemorragia retiniana masiva. Y voy a decir, pará, el perro ve, no puede tener una hemorragia masiva en los 2 ojos si está viendo perfecto, no hay inflamación, no hay nada. Mirás el fondo de ojo y coincide más con este cuadro, ¿se entiende? Pero eso pasa cuando no conocemos la normalidad, ¿sí? Vamos un poquito, va a meternos un poco cómo va a ser la metodología del examen, ¿sí? Como todo examen de rutina tiene una metodología y es importante que seamos metódicos a la hora de examinar el fondo de ojo, un poco para no saltearnos ningún paso, y otro poco porque recuerden que algunos instrumentos que vamos a usar, como el oftalmoscopio directo, ¿sí? Como el oftalmoscopio directo, no nos muestran todo el fondo de ojo. Entonces, si yo no soy metódico, si yo no miro pedacito por pedacito, si yo no corto 4 cuadrantes el fondo de ojo y miro un cuadrante a la vez y después la cabeza del nervio óptico, me voy a perder estructuras, ¿sí? Es como cuando vemos un preparado de histología, o cuando vemos un extendido en un microscopio. Si yo no tengo una técnica de barrido para mirar todo el preparado, seguramente me voy a saltear parte del preparado, ¿sí? Acá pasa más o menos lo mismo. Entonces, una de las ideas de la metodología en sí es, bueno, analicemos los vasos sanguíneos, por un lado. Examinemos el fondo de ojo, por el otro, y examinemos la papila óptica y juntemos todos los detalles, ¿sí? Damos un pantallazo general y hacemos, analizo los vasos sanguíneos, veo las arterias, veo las venas, están, no están, son grandes, son pequeñas, ¿sí? Examino el fondo de ojo, está el tapeto, no está el tapeto, miro la zona tapetal, la zona no tapetal, hay edema, hay hemorragia, hay atrofia, ¿qué hay? Y después también examino la papila óptica. Necesito ver bien la papila óptica y me fijo, está inflamada, está atrofiada, está deforme. Vamos a ir viendo una parte por parte de todo el examen, de toda la metodología. Pero como concepto de esta diapositiva, tiene que haber una metodología de examen. Si no hay una metodología de examen, si entran a ver qué veo, olvídense, no van a ver nada, no van a encontrar y se van a saltear la mitad. Para empezar, cuando nosotros estamos viendo el fondo de ojo, cuando nosotros estamos haciendo un examen oftalmológico, un examen del fondo de ojo, incidimos con cierta intensidad de luz. Lo primero que les tengo que decir es que siempre tienen que tratar de que tenga buenas pilas el equipo, tanto sea la OBI claramente va enchufada a la electricidad, algunas vienen con batería igual, pero tanto el panóptico como el directo tienen que tener buenas pilas. Si no tiene buena batería, si no se ponen media pila, van a poder ver mucho menos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos viendo el fondo de ojo, estamos incidiendo con una intensidad de luz. Fíjense en el esquema de la derecha, ¿sí? Nosotros incidimos con una intensidad de luz X, cualquiera. Esa luz pasa a través de toda la retina, rebota en el fondo y vuelve en forma de imagen, que es lo que nosotros estamos viendo. Pero a los fines prácticos tiene un doble pasaje por esa retina. Pasa, rebota y vuelve. Eso significa que en ese doble pasaje se va a absorber cierta intensidad de luz.
Si yo, vamos a poner números abstractos, incido con una potencia de 4, ese doble pasaje va a absorber la mitad y me va a devolver una incidencia de 2. Esa es la imagen que nosotros vemos. Ahora, si esa retina estuviera atrofiada, ¿sí?, por alguna patología, no importa, por alguna enfermedad, no viene al caso, pero si estuviera atrofiada, ese doble pasaje va a ser mucho menor, porque el espesor de esa retina es mucho menor. Entonces, si incido con una intensidad de 4, me va a devolver más intensidad que la vez anterior. Una intensidad de 3. Eso son lo que se llaman las zonas de hiperreflexia. Son lo que van a encontrar en la bibliografía como hiperreflexia, como zonas que brillan, o como un efecto Vitró, pueden encontrar en algún lado, ¿sí? Cuando brilla mucho la retina es porque está adelgazada y no hay mucho pasaje de luz y rebota todo y se viene para afuera. Acá es donde se aplica realmente la frase, no todo lo que brilla es oro, porque si brilla mucho la retina, no funciona, ¿sí? Está atrofiada. Y lo mismo pasa en el caso de las inflamaciones o los edemas, pero lo mismo pasa, pero a la inversa, claramente, ¿no? Entonces, si yo tengo una inflamación, si yo tengo acúmulo de líquido, mejor dicho, en una retina, esa retina va a aumentar mucho el espesor. Entonces, ese doble pasaje va a ser mucho más largo y la absorción de la luz va a ser mucho mayor. En esos casos, si yo incido con una intensidad de 2, me va a devolver una intensidad de 1. Siempre hablando en números abstractos. Ahí es donde vamos a ver zonas opacas, zonas oscuras, zonas grises en esa retina. Y sabemos que ahí hay inflamación, que hay edema, acúmulo de secreciones, de líquidos. ¿Sí? Entonces, a manera de resumir, los dos grandes grupos que vamos a poder observar en el fondo de ojo son o zonas que brillan, atrofia, o zonas oscuras que absorben la luz, edema, acúmulo de líquidos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos para guiarnos un poco y ver qué es lo que estamos viendo dentro de esa retina? Por un lado, tenemos que ver las relaciones con otras estructuras, la utilización de las dioptrías de nuestros equipos, en el caso de que, por ejemplo, sea un oftalmoscopio directo o un panóptico, vamos a tener que usar la técnica del paralelelaje, dice ahí, pero es paralelelaje, y la morfología de las lesiones. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, la relación con otras estructuras. Si yo quiero saber en qué plano está la lesión, tengo que buscar una estructura conocida, un vaso sanguíneo, por ejemplo, y ver si está por delante o por detrás de ese vaso sanguíneo. Por ejemplo, fíjense en el esquema, ¿sí? Este es un esquema del libro de Charles Martin, que es un libro que me gusta mucho leer y se los recomiendo a todos, ¿sí? Entonces, tenemos la hemorragia B y la hemorragia A. Sabemos que la hemorragia A es más profunda que la B, porque la A está por debajo del vaso sanguíneo y la B está por delante del vaso sanguíneo. Fíjense, por ejemplo, acá tenemos una lesión oscura, ¿sí? Puede ser una cicatriz, un acúmulo de secreciones, las hemorragias después de un tiempo se ponen así oscuras, y un vaso sanguíneo por delante. Entonces sabemos que esto está dentro de la retina. Porque si estuviera subhialoidea o si estuviera en el vitrio, taparía al vaso sanguíneo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la lesión? ¿Cómo me puedo dar cuenta si eso está en el vitrio o está en la retina? Somos así como muy groseros, si se quiere. Porque veo el vaso. Si veo el vaso, entonces está por detrás del vaso. Debería estar dentro de la retina. Todavía no vamos a saber bien en qué parte de la retina, pero bueno, eso vamos a ir más adelante. Fíjense acá, pasa lo mismo. Hay distintas hemorragias, estamos viendo distintas hemorragias. Esta hemorragia, por ejemplo, tapa el vaso sanguíneo, así que está por delante, debe estar en el espacio subhialoideo. Igual pasa con esta hemorragia, tapa esa arteria, entonces debe estar un poquito más por delante, por ahí en el espacio subhialoideo, ¿sí? Estas parecen más intrarretinianas. Igual vamos a hablar mucho más adelante, vamos a hablar mucho más de las hemorragias. Pero como para que se entienda la idea. Lo otro, por ejemplo, es usar las dioptrías. Dependiendo en la zona donde esté ubicado,
dependiendo de la zona donde esté ubicado, es la dioptría, ¿sí? Es el punto. Por ejemplo, fíjense, en estas dos imágenes, son dos imágenes de atrofia de retina con alteraciones del vitrio. La única diferencia es que acá estoy haciendo foco en la retina, ¿sí? Con la dioptría de 0, si se quiere, y acá estoy haciendo foco en el vitrio, con dioptrías más positivas. ¿Me siguen? Entonces, cambiando las dioptrías y cambiando el punto focal, me puedo ir dando cuenta dónde está la lesión, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en este video, se nota bien, ¿sí? Como, si yo, según cómo cambio el plano, estoy en el vitrio y veo una hialosis asteroides, ¿sí? Una degeneración vítrea, o más en el fondo, veo la retina. Entonces, como están en dos planos distintos, yo sé que esto tiene que estar en el vitrio, porque si no se vería en el mismo plano que la retina. ¿Se entendió? Fíjense, por ejemplo, acá, son dos lesiones de la cabeza del nervio óptico. Lo que estamos viendo es que vamos primero al de la derecha, son dos planos totalmente distintos. Fíjense, la cabeza del nervio óptico y el fondo del ojo. Son dos planos totalmente distintos, dos puntos focales distintos. También, acá, ni hablar, si hago foco acá, que es donde estuve haciendo foco, todo lo de atrás se ve fuera de foco. Lo otro que tienen que darse cuenta, sobre todo a la hora de mirar la cabeza del nervio óptico, es la curvatura de los vasos. La curvatura de los vasos también les va a dar un poco el punto focal, porque, por ejemplo, fíjense este vaso que viene paralelo, viene sobre la retina y tiene que subir al nervio óptico. Este baja y desaparece. Este baja y desaparece y vuelve acá. ¿Se entiende? También eso traten de hacerse la idea en 3D. La lámpara de hendidura, la hendidura que viene tanto en el oftalmoscopio directo como en el panóptico, es para ver estos relieves. Cuando uno hace una oftalmoscopía indirecta, binocular, con el casquito, no nos hace falta porque tenemos la estereopsis, tenemos los dos ojos. Pero cuando estamos usando el panóptico y el oftalmoscopio directo, necesitamos a veces para ver el relieve, porque solo estamos usando un ojo, no tenemos esa estereopsis. Entonces tenemos que usar algunas trampitas para poder sacar esa estereopsis. Una es usar la hendidura. Si yo uso la hendidura y veo un poco con la hendidura, en los lugares donde cambia el punto focal, donde se viene más para adelante, se va a cortar un poco la hendidura, que es lo que les quise mostrar en esta gráfica. ¿Sí? Se corta un poquitito, pega el saltito la línea de luz. ¿Sí? Entonces eso nos dice que está en otro punto focal, que puede ser para adelante, en el caso de un proceso inflamatorio, o por ahí en un coloboma puede ser para atrás. Eso depende, ¿sí? Otra de las cosas que tienen que usar es el paralelaje, ¿sí? O el paralelaje, o el signo de parallax, le llaman, se dice en inglés. Básicamente, tengo que mirar la misma lesión desde dos puntos de vista, como si les dijera, necesito dos incidencias para una radiografía para saber bien qué pasa, porque si no tengo el 2D. ¿Sí? O en una ecografía necesito hacerle dos cortes como mínimo para pasar de 2D a 3D. ¿Se entiende? Acá pasa lo mismo, como están usando un solo ojo, necesitan dos incidencias. Es igual. Fíjense, por ejemplo, en la foto de la izquierda, que también es del Charles Martin, cómo explica perfectamente cómo el observador A o el punto de observación A ve la imagen arriba del vaso sanguíneo y el observador B la ve al costado. Entonces, necesitamos los dos puntos de vista, ¿sí? Nos miramos para un lado y nos giramos para el otro. Y otra de las cuestiones, también con ese movimiento, es cómo iluminamos. Si yo quiero, al igual que pasa en cámara anterior con la lámpara de hendidura, pero en el fondo de ojo pasa exactamente lo mismo, si yo encuentro una lesión en el fondo de ojo y quiero saber, por ejemplo, si es una lesión, una lesión de masa o una lesión quística, ¿sí? Le hago lo que se llama una retroiluminación. En vez de hacer ahí, lo que tengo que usar es el punto pequeño. Fíjense que cuando ustedes vean sus equipos, sobre todo el directo y el panóptico, tienen distintos grados de iluminación de la esfera
donde va la luz, ¿sí? Hay algunas que es más pequeña. Usan la pequeña y hacen una retroiluminación. Iluminan cerca de la lesión, y se fijan cómo refleja la luz la lesión, ¿sí? Si absorbe, entonces es una masa. Si es translúcido, deja pasar la luz, entonces es un quiste. ¿Se entendió? Son dos técnicas que les sirven para pasar del 2D, cuando usamos monocular, panóptico y oftalmoscopio directo, ¿sí?, al 3D real. Son técnicas sencillas, son simples, pero que les van a servir mucho a la hora de encontrar las lesiones y saber bien dónde están ubicadas. Otra de las cuestiones es saber bien la morfología. Por ejemplo, los exudados o las hemorragias, esto es mucho más de medicina humana que de veterinaria, pero vamos a ir viendo casos en veterinaria como para que se entienda. Los exudados y las hemorragias tienen una forma característica de acuerdo a dónde estén ubicados, ¿sí? De acuerdo a qué plano anatómico o histológico, mejor dicho, estén ubicados. Si están ubicados en la capa de nervios, si están ubicados bien intrarretinas, subretinianos o coroideos. Fíjense, por ejemplo, acá tenemos hemorragias vítreas, cómo tapan todo, y son bien difusas. Las subhialoidas clásicas en forma de gota o de lágrima, las que son las retinas superficiales vienen en forma de llamarada, ¿sí? O en estos casos, las que son bien profundas, que son más pintadas, o las que están en el espacio subretinial entre la retina neurosensorial y el epitelio pigmentario de la retina, ¿sí? O las que están más profundas, ¿sí? Va a depender mucho el tipo, igual eso lo vamos a ver más aplicado a veterinaria, pero más aplicado a nuestros pacientes ahora en las fotos, pero conocer la morfología y cómo se puede dar cada cúmulo de secreción, exudado, o hemorragias, o sangre, de acuerdo a qué forma puede tomar, de acuerdo a qué plano histológico está, es muy importante para poder ubicar bien la lesión, ¿sí? Entonces, empecemos primero con el examen de los vasos sanguíneos, porque si no vamos medio tarde y a mí me van a matar un día, ¿sí? Entonces, vamos. Para ver los vasos sanguíneos tenemos que ver para analizar los vasos sanguíneos tenemos que ver tres cosas fundamentales: el patrón, el número y el calibre, ¿sí? En el caso del patrón, ¿sí?, por ejemplo, tenemos en la foto de la izquierda, es un patrón normal, entonces estamos viendo la vena en un perro, ¿sí? Tienen algunas ondulaciones los vasos, y las arterias estamos viendo atrás, más finitas, tienen algunas ondulaciones, parece como una especie es un árbol vascular. Este sería un patrón normal. Fíjense, por ejemplo, el del medio, las venas parecen normales, pueden estar un poquito congestivas si quieren, pero las arterias son tortuosas. Tienen un patrón tortuoso. Fíjense la cantidad de valles y picos que tienen, ¿sí? A estas ondulaciones le llamamos valles y picos, Acá hay una tortuosidad arterial. Entonces, en esta foto estamos viendo que hay una tortuosidad arterial. Y en cambio, en esta foto, en esta retina, vemos una tortuosidad arterial, pero fíjense lo tortuoso del vaso de la vena. Fíjense, valle, pico, ¿sí? Tiene varias maneras de escribirse esas ondulaciones. A mí me gusta decirle valle y pico, aunque, nada, esto puede ser el valle y este el pico, o este puede ser el valle y este el pico, ¿no? Eso depende de cómo lo mire uno. Pero, al fin y al cabo, patrón normal, patrón arterial tortuoso, patrón venoso tortuoso. Lo primero que tenemos que mirar, entonces, es, ¿son normales? ¿Son tortuosas? Si son tortuosas, ¿son las arterias? ¿Son las venas? ¿O es todo? Una de las primeras diferenciaciones de la normalidad. Lo otro, el número. Acuérdense que dijimos 3 venas, 15 a 20 arterias, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en estos casos, se ve en este paciente, es un paciente que ya empezaba con una atrofia, se ven muy pocas arterias. ¿Se ven las venas? Sí, pero se ven muy pocas arterias. Fíjense, en este caso, se ven las venas, calibre más finito, es un paciente que estaba con atrofia, está claro, eso lo vamos a ver más adelante. Lo del calibre, no se ven las arterias, ¿sí? Acá hay una deficiencia del número, tanto, por lo menos de las arterias. Las 3 venas están muy finitas.
Y en esta, por ejemplo, acá vemos una vena, acá vemos otra vena, y falta la otra vena. Entonces ya acá tenemos un problema. Me parece que hay la cantidad de arterias más o menos prolija acá arriba, pero faltan venas, faltan vasos, ¿sí? Entonces, miramos el patrón, miramos que esté el número correcto, que necesitamos que esté, ¿sí? Y miramos el calibre. Lo otro importante es el calibre. Fíjense, por ejemplo, en la imagen del centro, esta vena es mucho más gruesa, es mucho más ancha, está mucho más dilatada de lo que debería ser. Esta foto tiene otras enfermedades, sí, tiene una micropapila, bla, 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 no importa. Vamos al ejemplo de los vasos sanguíneos. Entonces, acá hay un calibre aumentado en estos vasos sanguíneos. Acá hay una congestión venosa. Fíjense acá, en la foto clásica no se ve, en la foto color no se ve, pero en el angiograma se nota que hay una congestión venosa en estas venas, ¿ven? ¿Sí? El calibre es más grueso de lo que debería ser. Y en esta foto de acá, que ya la veníamos mirando, el calibre es muy pequeño, es muy pequeño. Fíjense que la vena parece arteria directamente. Las venas parecen arterias. Fíjense acá, son todas imágenes, la mayoría de atrofia, claramente, donde el número y calibre de los vasos está totalmente disminuido. Fíjense acá, se ven 3 venas con un calibre muy finito y no se ven arterias, cuesta ver el vaso sanguíneo acá. Esta es la misma foto de antes, cuesta ver el número y el calibre, casi no hay vasos, ¿sí? Acá hay vasos, las venas parecen normales, pero las arterias no aparecen. Fíjense, esta parece bastante normalita, pero tiene menor cantidad de arterias, y las venas son muy finitas. Acá también parecen tener todos los vasos, pero las venas, el calibre es muy bajo. Acá ni siquiera hay la cantidad necesaria, y así podríamos recorrer. Claramente siempre, la mayor parte de las veces donde disminuye el calibre, también disminuye el número, pero hay que informarlo y contarlo por separado. Aprender a mirar las dos. Una de las mejores maneras para darse cuenta cómo va el calibre, sobre todo en las dudosas. Claramente muchas de las fotos que yo les mostré no son dudosas, así que no es un problema, pero sobre todo las que son dudosas, lo que se puede hacer es mirar la cabeza del nervio óptico. Nosotros necesitan tener una relación con la cabeza del nervio óptico, con la circunferencia. Fíjense la relación que hay de estos vasos con la cabeza del nervio óptico, y este calibre que es mucho más finito, se nota mejor, o estos que son mucho más finitos, se notan mejor. Cuando quieran realmente ver qué tan disminuido está el calibre, busquen una relación con la cabeza del nervio óptico, ¿sí? Eso entonces en cuanto a los vasos sanguíneos como tales, cómo mirar si están, la topografía que tienen, ¿sí? La morfología que tienen, el calibre y el número. Son las 3 cosas que más tienen que mirar. Vamos a mirar un poco lo que es inflamación y edema. Lo primero que tenemos que ver, lo primero que tenemos que pensar es dónde está la inflamación, o dónde está la turbidez, si se quiere. Por ejemplo, miren esta foto. En esta foto, uno diría, está mal sacada. Sí, podemos pensar que está mal sacada, pero más que mal sacada, lo que hay es algo turbio adelante. Fíjense, volvemos al esquema, se ve muy blanco el vitrio, porque lo que tiene es una inflamación del vitrio, una vitreitis. Entonces lo vemos todo como nublado, como fuera de foco, ¿sí? Fíjense que la inflamación entonces en el esquema está acá. Acá hay 2 ejemplos, también se ven como fondos de ojos que cuestan verlo, que están nublados, ¿sí? Porque la inflamación está en el vitrio, la lesión inicial está en el vitrio. Cabe la salvedad, que no entraba en esta charla, pero que claramente les va a costar ver el fondo de ojo si hay una queratitis, si hay una uveitis anterior y te olvides del humor acuoso, si hay una catarata, ¿sí? Todo el segmento anterior lo pasé de largo y lo tomamos siempre como totalmente transparente. Estamos viendo solo vitrio-retina, ¿sí? Pero cabe aclarar eso al principio. Entonces, lo vemos nublado porque el vitrio es el que está inflamado. Lo vemos nublado porque el vitrio está inflamado, que es esto que marcamos con muy blanco en nuestro querido esquema, ¿sí? Fíjense, otra imagen de lo mismo.
Claramente se nota en el fondo que hay alguna lesión de colorretinitis, porque claramente ven una dispersión de pigmento muy marcada, pero lo más importante es que lo vemos nublado, porque lo que hay es una vitreitis, una inflamación del vitrio, de esta zona de acá, ¿sí? De esta zona de acá. Todo vemos nublado, toda la imagen vemos nublado porque todo está por delante, ¿sí? Porque toda la imagen está por delante. Cuando hay acúmulos de secreciones, de exudados en el fondo del ojo, tenemos que diferenciar un poco entre la zona tapetal y la zona no tapetal. Cómo se va a ver en la zona tapetal y en la zona no tapetal. No siempre se ve de la misma manera. Fíjense, por ejemplo, entonces, acá tenemos dos fotos de acúmulos de exudados. Toda esta zona es exudado. Había una hemorragia y otra hemorragia bien en relación con la arteria. Acá también en relación con la arteria. Es una pequeña que viene hacia acá. ¿Sí? Pero lo que más ven es, como dijimos, zonas oscuras, zonas más opacas, ¿sí? Con exudado. ¿Por qué? Porque toda esta zona, ven que se los puse acá en la gráfica, todo esto está lleno de líquido, ¿sí? Fíjense acá, también tienen exudado, y acá tienen ya una zona más de atrofia, si quieren, con exudado alrededor. ¿Lo ven? Con exudado alrededor. ¿Por qué? Porque todo está lleno de líquido, absorbe más la luz, y vamos a ver zonas más oscuras. Fíjense acá, estos son pacientes también, vuelvan al esquema, cuando se pierdan, vuelvan al esquema, ¿ven? Que les puse líquido y líquido en algunas zonas puntuales, líquido y líquido en algunas zonas puntuales, líquido y líquido en algunas zonas puntuales, ¿entiende? Fíjense acá, algunas hemorragias y acúmulos de líquido, ¿sí? Cuando vemos zonas oscuras, zonas grises, zonas más opacas, estamos viendo, siempre dependiendo mucho del exudado, por ejemplo, si es una hemorragia vieja, se va a poner muy oscura, pero si no, mantiene, en la zona tapetal, mantiene medianamente el color del tapetum con un poco más de opacidad, ¿no? Fíjense acá, entonces tenemos otros acúmulos de exudados en toda esta zona de acá, o alguna zona de atrofia con acúmulos de exudado alrededor, ¿sí? Zona de atrofia con acúmulo de exudado alrededor. Si le hiciéramos una angiografía fluoresceínica, cosa que a mí me gusta bastante hacer y no le agregué demasiado porque si no me iba a enhorcar, se vería mucho mejor el acúmulo. En la zona no tapetal, los exudados los vamos a ver como zonas grises, ¿ven? Todo esto acá, fíjense que la foto cuesta porque también hay una vitreitis, pero vemos zonas grises, ¿sí? De colorretinitis, acúmulos de exudados. ¿Ven? Se ven siempre como zonas grises. Pierde un poco el color bien nítido, oscuro. Se ven como zonas algodonosas, en algunos casos se puede describir. Fíjense, en esta foto de acá, también es acúmulo de exudados, en todo esto es proceso inflamatorio, ¿ven? Son zonas algodonosas, ¿sí? A veces lineales, todo esto es acúmulo de exudados. Todo esto es acúmulo de exudados. Se ve distinto que en la zona tapetal. En la zona no tapetal se ve medianamente de esta manera. Fíjense acá. También, acúmulo, esto es un vaso sanguíneo, acá tenés otro vaso sanguíneo, y todo esto son zonas algodonosas, bien acúmulos de exudados en la zona no tapetal. ¿Sí? Todo esto nos habla de proceso inflamatorio. ¿Qué le causó este proceso inflamatorio a este paciente? Y no sé, eso vamos a investigarlo. Puede ser un panorama enorme, no importa, yo lo que quiero que aprendan a reconocer es que hay una inflamación, y que en estos casos es una inflamación activa, ¿sí? Todas estas zonas algodonosas, Bueno, hasta ahí los procesos inflamatorios. Ahora vamos a ver un poco los procesos atróficos. En el caso de los procesos atróficos del fondo de ojo, lo que dijimos es que va a brillar mucho. Volvamos a nuestro querido esquema. Esta es una retina normal, esta es nuestra retina atrofiada, esta zona no está atrofiada, esta zona no está atrofiada, y estas zonas están atrofiadas. El primer signo de inflamación que vamos a ver es lo que se llama el efecto rueda de carro. Sí, perdón, de atrofia. El primer signo de atrofia que vamos a ver es lo que se llama el efecto rueda de carro. Si nosotros queremos ver una atrofia incipiente, no hay que ir al centro de la retina, hay que ir a la periferia de la retina, bajar un poco la intensidad de luz y ver lo que se llama el efecto en rueda de carro, que es alguna zona atrófica, otra no, una zona atrófica, otra no. Que se forman estas pequeñas líneas, ¿sí?
estas pequeñas zonas así de distinto color. Fíjense acá que en esta foto se ve mejor, ¿sí? Cómo se ven las líneas en efecto de rueda de carro. Fíjense acá, en este paciente que ya tiene una atrofia bastante avanzada, cómo se ve esto, ¿sí? En efecto en rueda de carro. Pero para que se vea esto, tienen que bajar un poco la luz del equipo que estén usando. Sea cual sea el directo, sea el indirecto, sea el panóptico, ¿sí? Eso en las atrofias iniciales. La otra parte es, a veces lo que pueden ver son atrofias ya también iniciales, pero más generalizadas, ya no el efecto de rueda de carro como tal. Cuesta mucho a veces sacar la foto en los pacientes atróficos, por eso le van a ver un contorno tan oscuro, porque la zona central, la atrófica, todo esto brilla muchísimo, ¿sí? Fíjense lo que brilla un montón, esto brilla mucho más, y quema mucho la foto. Pero toda esta zona es una zona de hiperreflexia. Claramente la hiperreflexia la van a ver en la zona tapetal, no en la zona no tapetal. La hiperreflexia y la imagen en rueda de carro la van a ver en la zona tapetal, ¿sí? Tiene que estar el tapetum. Si no está el tapetum, no van a ver este gran rebote, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se ve la atrofia en otros sectores, ¿sí? Entonces vemos una hiperreflexia muy marcada, porque esta retina está bastante más adelgazada. No me quedó mucho en el esquema. Fíjense, esta es otra retina con atrofia, ¿sí? Se ve un poco de degeneración del vitrio, que es común ver en las atrofias progresivas de la retina. Recuerde que la atrofia progresiva de la retina genera de aldehídos tóxicos que van a producir degeneraciones vítreas y cataratas capsulares posteriores. Entonces, se ve una atrofia muy marcada, la degeneración del vitrio, por eso esta zona se ve brumosa, y la hiperreflexia muy marcada por detrás, ¿sí? Pero en la zona tapetal, en la zona no tapetal no lo van a ver así, ¿sí? También podemos ver zonas atróficas centrales, por ejemplo, en el área central en los gatos, como puede pasar en las deficiencias de taurina. ¿Ven? En esta zona de acá es una zona de hiperreflexia muy marcada, en una zona central en un felino. Entonces, si volvemos al esquema, lo que estaríamos viendo es el agujero, ¿sí? Básicamente lo que estaríamos viendo es el agujero. Si se fijan, se marca muy bien en una angiografía, donde se nota bien la lesión, bien del área central, bien, es un agujero. Que después se llena de fluoresceína al final, sí está claro. Pero se nota bien que es un agujero que está quemado directamente toda esa zona, ¿sí? Eso serían atrofias centrales. Algunas otras atrofias centrales que ya son más cicatrices, por ejemplo, una lesión de toxo en un perro, ¿sí? Entonces se ve bien la hiperreflexia y alguna pigmentación difusa. Vamos a hablar un poquito de pigmentación después, pero se ve bien la zona hiperreflexia y pigmentación difusa. Si nos vamos al esquema, retina normal, la cicatriz, retina normal. Siempre que haya cicatriz, el epitelio va a estar pigmentado. Está mal el esquema. Tendría que estar negro acá. Por eso vemos este pigmento acá. Cuando el epitelio pigmentario se muere y se lo reemplaza por otro, ese siempre es pigmentado. Las cicatrices son pigmentadas, ya lo vamos a ver después. Fíjense, en estos casos, atrofias completas, muy oscuro alrededor, claramente por la foto, porque cuesta mucho sacar la foto, nervios ópticos muertos totalmente, vamos a hablar un poquito de nervio óptico, y hiperreflexia en la zona tapetal, hiperreflexia muy marcada en la zona tapetal. Acá pasa exactamente lo mismo, hiperreflexia muy marcada, acuérdense, eso significa que está muy adelgazada la cabeza, muy adelgazada la retina. Claramente no hay vaso sanguíneo, la cabeza del nervio óptico está muerta, pero nos estamos centrando en la hiperreflexia, que aprendan a ver la hiperreflexia, ¿sí? Que aprendan a ver, decir, uy, eso es porque no hay retina directamente, rebota todo contra el tapetum, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en la zona no tapetal? En la zona no tapetal, cuando tenemos, en la zona no tapetal, cuando tenemos zonas de atrofia, lo que vamos a ver es esta imagen de acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Razonen un poco, ¿qué es lo que están viendo ahí? ¿Qué es lo que están viendo ahí en esa zona? Mientras yo tomo un poquito de agua. ¿Qué es lo que están viendo ahí en esa zona? Básicamente,
lo que están viendo es que no hay retina y se ve la esclera, como está acá en la gráfica. Esas manchas grises, cuando vean atrofia en la zona no tapetal, o el tapetum nigrum si quieren, en la zona no tapetal, lo que tienen que pensar es que el tapeto, que esa zona estaba como tapizada de barro, ¿sí? Entonces, y que vino alguien y lo lavó. Y quedó un poquito de barro, pero lo lavó. Y eso, el fondo que se ve, ese fondo blanquecino que es esto acá, del barro limpio, digamos que el barro que le fueron sacando, ¿sí? Por decir una manera, es la esclera. Lo que estás viendo acá es esclera directamente, ¿sí? Fíjense en esta otra imagen. Claramente es un paciente totalmente atrófico, no ve una vaca dentro de un baño, diría un amigo mío, ¿sí? ¿Qué imagen veo acá? Lo que están viendo estas zonas grises es esclera. No están viendo otra cosa que es esclera. Acá ni siquiera están los vasos coloides. Fíjense que son vasos fantasmas. En toda esta zona de acá. ¿Se entiende? Todo esto son vasos fantasmas. Todavía quedan vasos retinianos, fíjense, así que la lesión vino de atrás. Pero lo que están viendo es esclera. ¿Sí? Cuando en la zona no tapetal, cuando se empieza a morir toda la retina, lo único que nos queda es la esclera. ¿Sí? Es la esclera. Que puede tener el color que tiene la esclera de acuerdo al perro. Puede ser más pigmentada, más gris, como la que vimos antes, o un poquito más blanca, como es en este paciente. ¿Sí? Pero todo lo que estás viendo acá es atrofia. ¿Ves los vasos fantasmas de la coroide, que ya no están? Algunos quedaron, bien acá, pónganle, pero todo el resto que estás viendo en la zona no tapetal es esclera. Fíjense que mantienen los vasos retinianos, ¿sí? Va totalmente separado, va totalmente separado lo que es la irrigación retiniana de lo que es la irrigación coloide. Pero eso sería como para otra charla. Pero fíjense, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que están viendo acá? Es esclera, un poco más pigmentada, un poco menos pigmentada. Fíjense, vasos fantasmas, es esclera. La atrofia en las zonas atróficas, en las zonas no tapetales, lo que tienden a ver siempre es la esclera, ¿sí? Se los voy a repetir miles de veces. En cuanto a los pigmentos, cuando nosotros vemos pigmentos, básicamente lo que estamos viendo, el esquema es un poquito grosero, si quieren, pero es como para que se entienda, cuando la retina cicatriza con pigmento, cicatriza pigmentándose. Entonces, lo que estamos viendo acá, por ejemplo, es una cicatriz, un pigmento, acá estamos viendo otro pigmento, otra cicatriz. Sí, esto pudo haber sido muy probablemente alguna hematoma que después cicatrizó. ¿Sí? Fíjense que hay un vaso en el medio, pudo haber sido otra lesión inflamatoria, exudado, lo que quiera, pero digamos, acá se murió y se pigmentó. Acá se murió y se pigmentó. Acá pasa lo mismo. Fíjense todo esto es una zona de atrofia, ¿sí? Se movía un poquito el perrito, pero el gato, perdón. Pero esto es toda una zona de pigmentos difusos. Acá está hablando de que hay una cicatriz. Esto que estamos viendo acá son cicatrices, pigmentos, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en estos pacientes también vemos distintos tipos de pigmentos. A veces podemos ver manchas violetas, ¿sí? Pero siguen siendo lo mismo, pigmento y cicatriz. Pigmento y cicatriz. Acá, en toda esta zona de acá y en todas estas lesiones de acá. Esto es bien una cicatriz. Es un proceso inactivo. Lo primero que tienen que entender es que primero vimos los exudados, procesos activos, después vimos las atrofias, que pueden ser progresivas, ¿sí? O ya atrofias definitivas, y ahora estamos viendo cicatrices. Cicatrices normalmente de una coreoretinitis. Estamos viendo procesos inactivos, cicatrices, ¿sí? Cuando vemos pigmentos. Fíjense, en toda esta zona de acá también podemos ver pigmentos, en toda esta zona, ¿sí? Difuso, y acá pigmentos difusos, también cicatrices de alguna coreoretinitis, ¿sí? En alguna atrofia progresiva de la retina también puede haber aumentos de pigmento, también puede haber dispersión de pigmentos, es cierto, pero cuando vemos pigmentos así, estos patrones son cicatrices de procesos inflamatorios, ¿ven? Fíjense, váyanse a ver uno que habrá pasado acá para que genere este tipo de cicatrices, o esta cicatriz así difusa de haber tenido una coreoretinitis, y se ven todos los pigmentos difusos. Acá hay otra lesión de pigmento, otra, y acá también. Fíjense que ya se ve un paciente atrófico, ya a esta altura ya lo aprenden a mirar.
entonces también hay un poco de hiperreflexia, casi no se ven vasos, un nervio óptico gris, y muy deslucido toda esta zona de acá. Como concepto, entonces, por este paciente lo más probable es que haya tenido una coloretinitis, acá quedaron algunos pigmentos de cicatriz, un poco de atrofia, y también en este sector un poco de atrofia. Entonces, como resumen, cuando ven pigmento, muchachos, eso es cicatriz, es un tejido que se murió y se repigmentó, ¿sí? Los desprendimientos de retina. Como ustedes saben, hay distintos tipos de desprendimiento de retina. Tenemos diálisis, diálisis retinianas, exudativas, traccionales o regmatógenas. Las traccionales son las más difíciles de identificar así, a esta forma, se hacen mucho más con una ecografía, pero el resto, por ejemplo, las exudativas, como en este caso, las podemos diagnosticar. Fíjense, por ejemplo, acá, en toda esta zona de acá, hay un desprendimiento de retina, ¿sí? Ahí, vamos al esquema, hay un acúmulo de líquido en esta zona, entre el epitelio pigmentario y la neuroretina, ¿sí? Y la neuroretina, que son fotorreceptores y las capas medias, ¿sí? Hay un acúmulo de líquidos acá, que sería este mismo acúmulo de líquidos acá. Fíjense cómo se nota toda esta zona levantada con exudados por debajo. Fíjense el vaso cómo tiene que subir. Esto sería un desprendimiento de retina exudativo. Fíjense acá, hay otro desprendimiento de retina exudativo, en toda esta zona de acá, con un proceso atrás del desprendimiento de retina, con un acúmulo de secreciones, de exudados si quieren. Acá atrás ven que se ve una zona mucho más gris y negra, y se nota como los dos vasos sanguíneos se tienen que sobrelevar. El acúmulo está acá, en esta zona de acá, y se está levantada toda la neuroretina. ¿Qué es lo que puede haber acá? A veces son hemorragias viejas, a veces es exudado, van a depender un poco de la evolución y sobre todo del color, ¿sí? Si fuera un tono más rojizo, pensaríamos más en una hemorragia nueva. Este tono más oscuro puede pasar de hemorragia vieja y esto un exudado en reabsorción. Entonces, fíjense acá tenemos desprendimiento de retina mucho más marcados, mucho más avanzados, ¿sí? Ya son desprendimientos de retina, lo que se llaman en algunos casos exudativos muy marcados, como puede pasar en la retinitis hipertensiva del gato, o por ejemplo cuando hay desgarros gigantes, ¿sí? También el acúmulo de líquido se está dando entre el epitelio pigmentario y la neuroretina, pero ya vemos los cambios de plano completamente, donde vemos el nervio óptico en el fondo y toda la retina desprendida alrededor. Esto claramente creo que para todos es bastante más fácil de identificar. Acá tenemos otras imágenes, muchas de estas siempre están acompañadas de hemorragia, el nervio óptico en el fondo, en otro plano totalmente distinto que la retina desprendida. Buscamos los vasos, ¿sí? Fíjense, con hemorragia, está totalmente desprendida acá abajo, y yo creo que esto es mucho más fácil de identificar. Lo que sí tienen que recordar siempre que lo que se desprende es la neuroretina del resto del epitelio pigmentario y el resto. Las otras que van a ver son las diálisis. En el caso de las diálisis, fíjense por ejemplo en este caso, ¿sí? Van a ver como si se cayó el techo y toda la retina desprendida acá abajo, ¿sí? Si vemos al esquema, esto tendría que estar acá, se cortó de acá arriba, se cayó el techo y se vino toda la retina abajo. Eso es lo que están viendo acá. Eso es lo que se llamaría una diálisis cuando se sale de la inserción cercana a la hora serrata. Se viene así para abajo. Fíjense, por ejemplo, acá también hay una diálisis de retina y toda una retina ya vieja, acartonada y unida toda en el centro. Si a esto le hicieron una ecografía, claramente no van a ver ¿cómo se llama esto? En alas de gaviota. Esto lo van a ver todo como un cono plegado en el centro, porque ya es un desprendimiento de retina viejo y acartonado, sin posmovimiento en la ecografía. Y por último, también tiene algunos otros desprendimientos de retina que son regmatógenos. Cuando hablamos de regma, hablamos de un agujero o un desgarro en la retina. Fíjense en estos casos cómo se ven los desgarros directamente en la retina, ¿sí? Directamente en la retina. Fíjense los desgarros directamente en la retina. Entonces, si viniéramos al esquema, tenemos desprendido la neuroretina del epitelio pigmentario, pero aparte tenemos los agujeros, los regmas directamente, ¿sí? Estas son más difíciles de ver, pero cuando tenemos desgarros gigantes o cuando tenemos desprendimiento de retina gigantes, como los que vimos antes,
por regla general empezaron con estos pequeños recmas. Por ahí se empieza a meter el vitrio y empieza a levantar toda la retina. ¿Sí? Serían los tipos de desprendimiento de retina que tendríamos que aprender a ver. ¿Qué otra cosa tenemos que buscar? Hemorragias. ¿Sí? Otra de las alteraciones patológicas, otras de las cuestiones patológicas que podemos encontrar en el fondo de ojo son las hemorragias. Lo que más les cuesta es tratar de ubicar dónde están las hemorragias. ¿Sí? Lo que más veo que les cuesta es tratar de ubicar dónde están las hemorragias. Para eso tienen que utilizar referencias anatómicas, como les dije al principio, por ejemplo los vasos sanguíneos, y el tipo de dibujo que pueden hacer los exudados o las hemorragias, como también hablamos al principio. Fíjense, por ejemplo, estas son hemorragias intrarretinianas, están en alguna de las capas de la retina, por decirlo así, para que se entienda más. Acá hay hemorragias y exudados. Fíjense que el vaso sanguíneo pasa por arriba, así que tiene que estar dentro de la retina. Lo mismo pasa acá, es una hemorragia muy marcada y el vaso sanguíneo pasa por delante. Hasta más, este lo levanta un poquito. ¿Ven? Se ven. Entonces significa que estos están dentro de la retina. ¿Sí? Porque tienen que estar acá, porque el vaso sanguíneo son estos. ¿Sí? Siguen el ejemplo. Fíjense, para tratar de ver las hemorragias, como les decía, una observación es que lo hagan con la luz anhidra, y si no, en algunos casos, si tienen una cámara blanco y negro, también les ayuda bastante a la hora de sacar. ¿Sí? Fíjense, entonces, como les dije, exudados, se ven más grisecitos claros, y las hemorragias se ven bastante más oscuras, pero podemos identificar bien el vaso y saber que pasan por debajo del vaso, así que tienen que estar dentro de la retina. Fíjense otras imágenes de hemorragias, entonces yo siempre les dejo el esquema más o menos por donde van. Fíjense, por ejemplo, la del centro. Esta, ¿sí?, da la idea que es entre intrarretiniana y subhialoidea, por el tipo de forma que tiene, pero como pasa por el vaso, si ustedes lo miran en detalle, por ahí, según el dispositivo que estén mirando no se puede ver bien, el vaso va por arriba, así que debería estar dentro de la retina. ¿Sí? Fíjense acá, tenemos otras hemorragias bien también características dentro de la retina. Fíjense acá, esta parece una hemorragia más dentro de la retina, en cambio esta sí tapa el vaso sanguíneo. Así que tiene que ser subhialoidea. Y aparte se nota porque es un manchón. Entonces es más, digamos, en el espacio subhialoide es como que difunden más fácil. Así que, por decirlo de una manera, así que esto es subhialoidea, ¿sí? Es entre la neuroretina, que sería esta zona de acá, capa intermedia y fotorreceptores, y la hialoide, que es esta línea blanca, que es la bolsita que agarra el cuerpo vítreo. Entonces tiene que estar acá, subhialoidea, ¿sí? Las que están intrarretinianas están acá. Esta, por ejemplo, es una hemorragia más vítrea, no me deja ver nada para atrás, así que tiene que ser más vítrea. Fíjense acá tenemos otra hemorragia. Esta hemorragia es subhialoidea. Fíjense, ¿sí? A veces cuesta sacar estas fotos, ténganme un poquito de paciencia, pero se ve un poquito de acúmulo de secreciones, y la hemorragia en sí tapa el vaso sanguíneo, tapa esta arteria y tapa esta arteria, con lo cual tiene que estar acá, subhialoide, en el espacio subhialoide, ¿sí? Acá tenemos otras hemorragias, ¿sí? Esta foto me gusta mucho. Claramente el nervio óptico tiene algún problemita, por decirlo de alguna manera, pero la foto la puse más para esta hemorragia, ¿sí? También subhialoidea o prerretiniana, fíjense la forma que tiene, la manera que se difunde, ¿sí? Aunque si miran en detalle, el vaso pasa por arriba, así que parte de las secreciones está por debajo, ¿sí? Pero por el tipo de forma que tiene, da la idea que es subhialoidea. Pero acá, por ejemplo, tenemos proceso inflamatorio, acuérdense, acúmulo de exudados, ¿sí? Que se veían así como zonas algodonosas. Es bien una coloretinitis hemorrágica y también tiene una neuritis óptica marcada. Fíjense acá, otro coagulito en el espacio subhialoide, ¿sí? Entonces, muchas hemorragias subhialoideas o prerretinianas, como le quieran llamar, las van a encontrar en los pacientes con retinopatía hipertensiva. Fíjense, este paciente tiene de todo. Es un gatito con retinopatía hipertensiva y se ve una hemorragia muy grande. De hecho, si lo miran, para mí un poquito arriba está desprendida la retina y se ven varias hemorragias por todos lados.
y una hemorragia muy grande, que para mí es prerretiniana o subhialoidea, ¿sí? Porque no puedo ver los vasos sanguíneos. Algunos se ve pero por traslúcido más que por... Entonces, considero que es prerretiniana subhialoidea. Acá tienen ya directamente dos hemorragias vítreas, directamente están en un plano muy anterior, la hemorragia, y ya no puedo ver para atrás. Y ya para terminar, porque si no la jefa ya me debe estar por retar, aparte no van a quedar tiempo para las preguntas. Si no preguntan, no los dejo ir a la charla de Luis, que es la importante de todo esto. Vamos a hablar un poquitito del nervio óptico, ¿sí? Recuerden que la estructura del nervio óptico del perro y del gato es distinta. En el caso del perro es con mielina, ¿sí? Es con mielina, este es un esquema del GELAT, es con mielina alrededor, los vasos sanguíneos entran y la papila óptica realmente es la del centro. Si miran en detalle, la mayoría de los pacientes van a notar una diferencia de color, es un poquito más rosada la papila y un poquito más blanquecina la mielina de alrededor, ¿sí? Y el contorno en sí depende mucho de cada paciente, ¿sí? Desde el punto de vista histológico, recuerden que la papila óptica son los axones de las células ganglionares de la retina, ¿sí? Que pasan todos juntitos por una zona que se llama la lámina cribosa, que es como una especie de esponja dura con agujeros por donde pasan las fibras los axones de la cabeza del nervio óptico, por donde pasan los axones los axones de las células ganglionares de la retina. Ya a esta hora me cuesta un poquitito. Y por último, recuerden, esto es una foto de una cabeza del nervio óptico de un perro, por eso la fui a sacar directamente al GELAT, porque no hay una arteria central de la retina, ¿sí? Recuerden que eso es bien de humana. Y en el caso del gato, dijimos, era mielínico, ¿sí? Es bien redondito, y los vasos no entran directamente a la cabeza del nervio. Fíjense, por ejemplo, estos son todos nervios relativamente normales, con algunas diferencias, pero relativamente normales. Son normales, mejor dicho. Fíjense, esta zona sí es de atrofia, vamos por el más difícil. Esta zona sí es de atrofia, es cierto, pero muchos van a ver que la mielina puede continuar paralela a los vasos un poquitito y no ser un proceso patológico, ¿ven? Esta zona de acá y esta zona de acá, por eso lo puse. Esto sí no es normal. Pero para que entiendan, fíjense, la cabeza del nervio óptico bien rosadita, linda, y un exceso de mielina, si quieren. Es normal. Fíjense, este paciente tiene una cabeza, es un perro, debería tener mielina y no tiene. No pasa nada. Muchas veces, si bien consideramos que la mayor parte de la cabeza de los nervios ópticos de los perros son mielínicas, hay veces que no tienen. Y hay veces que se olvidaron. Que cuando sacaron el convito, ¿sí? Cuando pidieron el auto, vino sin asiento trasero. No, pero es en serio, a veces viene, la mayor parte de las veces es con mielina, a veces no tiene. Fíjense acá, tampoco tiene, ¿sí? Y no por eso es patológico. Fíjense esta, tampoco tiene, aunque la cabeza del nervio óptico, esa foto la miré 2 o 3 veces cuando la quise poner como normal, porque a mí me da un poco más congestiva, pero bueno, no importa. Pero tomémosla como normal, no tiene. Fíjense, esta es mucho más normal, ¿sí? Entonces tenemos la cabeza del nervio, la papila óptica, y la mielina alrededor. En algunos casos pueden ver pequeñas zonas pigmentadas como esta, o pequeñas zonas pigmentadas como esta, o pequeñas zonas pigmentadas como esta, también son normales. A veces podemos ver una papila óptica muy grande, con menos mielina, y no tanta diferencia de color, y a veces podemos ver una distribución muy linda, como puede ser esta, donde se ve bien la cabeza del nervio óptico rosadita, y la mielina alrededor. Pero todas son normales, ¿sí? Cuesta a veces mucho sacar la diferencia de cuál es normal y cuál no. A veces cuesta mucho. Lo otro que tienen que ver es que siempre tiene, si bien se considera que la papila óptica va al mismo plano que la retina, cuando la estamos mirando, si viéramos la foto del esquema, sube un poquito y después baja, ¿sí? Siempre vamos a ver un poquito más para adelante cuando vemos los vasos. Siempre vamos a ver un pequeño ascenso de los vasos sanguíneos, ¿ven? Que suben un poquitito. ¿Sí? Un pequeño ascenso de los vasos sanguíneos es normal.
¿sí? Lo que no hay que ver es un ascenso patológico. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver? Lo primero que tenemos que ver claramente es el tamaño de la papila, que el tamaño de la papila sea normal. En realidad, vamos desde el principio. Lo primero que tenemos que ver es que haya papila óptica. Fíjense, por ejemplo, en este caso, se olvidaron de conectarlo al ojo, ¿sí? Si bien hay una atrofia más grande y se nota bien el detalle, le falta el nervio óptico, ¿sí? Le falta, tiene una aplasia de la cabeza del nervio óptico. Lo mismo pasa en esta foto. No está el nervio óptico, se fue, no vino nunca, ¿sí? Entonces lo primero que hay que mirar es que esté. Una vez que está, miramos el tamaño. Entonces, estas son papilas pequeñas, ¿sí? La vamos a ver en relación a los vasos sanguíneos. Si tienen alguna duda, miren los vasos sanguíneos. Son vasos sanguíneos enormes para una papila muy pequeña. Vasos sanguíneos enormes para una papila muy pequeña. Acá pasa lo mismo. Y por regla general, tanto las micropapilas como las hipoplasias de la papila óptica suelen ser bastante redondas, sin mielina, ¿sí? Entonces, primero que esté, y después vemos el tamaño. Una vez que ya saben que creemos que está, que la encontramos, y que es de buen tamaño, ¿sí? Que no hay una hipoplasia o una micropapila, ¿sí? Tenemos que buscar la forma. En algunos pacientes lo que se altera es la forma. Fíjense, por ejemplo, esto es un coloboma de la cabeza del nervio óptico, está todo bombado y profundo, ¿sí? Un coloboma, ¿sí? En una anomalía del ojo del coli, en un paciente con anomalía del ojo del coli, que se evidencia mucho mejor en una angiografía. Fíjense esto, como me enseñó bien la doctora Calderón, todo paciente felino con coloboma palpebral, hay que mirar el fondo porque repiten las lesiones. Es una cabeza del nervio óptico mal formada de un gato con un coloboma y una hipoplasia coroidea asociada a su coloboma palpebral. Fíjense esto, se ve una excavación de la cabeza del nervio óptico en esta zona. Este es un perro con glaucoma, ¿sí? También la forma es anormal. Fíjense esto, también es una excavación de la cabeza del nervio óptico en un perro con glaucoma, ¿sí? También la forma es anormal. Fíjense, este paciente, la forma es totalmente anormal porque tiene una zona isquémica en este lado. No hay mielina, no es redondo y tiene como una zona isquémica mucho más oscura en toda esta zona. En la geografía se veía como había una falta de irrigación muy marcada en toda esta zona, ¿sí? Entonces, miramos si está, miramos el tamaño y miramos la forma. Una vez que tenemos eso, entonces nos vamos a fijar la relación que hay entre la mielina y el nervio óptico para saber si hay un proceso exudativo o inflamatorio y si hay alguna hemorragia dando vueltas también. Acá tenemos todas fotos de neuritis óptica o edema de papila, ¿sí? Cuesta mucho a veces en el fondo de ojo diferenciarlo, uno lo termina diferenciando con la anamnesis y con los otros signos clínicos, ¿sí? Los edemas de papila son pasivos, las neuritis ópticas son activas. Los edemas de papila seguramente viene un problema en otro lado y las neuritis ópticas muy probablemente son propias de esa zona. Entonces, fíjense acá, hay una pérdida de definición completa entre lo que era mielina, no mielina, y una desaparición de los vasos que quedan como absorbidos en toda esa inflamación ahí. Entonces, una neuritis óptica. Fíjense acá, puede ser más un edema de papila porque no se ve una inflamación muy grosera, pero lo que se ve es que el botón papilar, por decirlo de una manera, está muy venido para adelante. Miren cómo están los vasos, ¿sí? Fíjense cómo tienen que trepar estos vasos. Fíjense esta, se pierde una definición completa, parece más una neuritis óptica, ¿sí? Fíjense cómo viene un vaso y se pierde la inflamación y vuelve a aparecer. Como viene un vaso, se pierde la inflamación y vuelve a aparecer. Es bien un proceso inflamatorio. Fíjense acá, ¿sí? Ya un proceso inflamatorio con hemorragias. Acá aparece más un edema de papila, fíjense este vaso como tiene que trepar, o acá como tiene que trepar, como el botón se está viniendo más para adelante. Acá hay un proceso inflamatorio con hemorragias, y acá pasa más o menos lo mismo. ¿Sí? Eso serían más papilas ópticas activas o inflamatorias. Pero también podemos encontrar papilas ópticas ya con un cambio de color, en papilas ópticas mucho más atróficas, ¿sí? Entonces, fíjense en estas fotos, cuando ya vemos papilas grises, oscuras, sin vida, es porque ya hay un cuadro más atrófico. El exceso es esto,
ahí no quedó nada, fíjense que es una atrofia, no hay nada de ahí. Ahí estaba la papila en algún momento, ahí había alguna fibra nerviosa en algún momento, ya no quedó nada, ¿sí? Esto es más para arqueología que para veterinaria. Fíjense, esta también tiene una atrofia en toda esa zona coloide alrededor, pero como es una papila gris, oscura, muerta. Fíjense, esta también, ¿sí? Es una papila gris, oscura, ya muerta, gris, oscura, muerta. Esta todavía tiene congestión, pero ya está tomando ese color oscuro, ya se está muriendo. Fíjense esta, también sin vida, gris. Ya perdió ese rosadito, todas perdieron mielina, por supuesto. Todas ya perdieron la mielina, ¿sí? Se ponen mucho más redondas y se ponen mucho más grises. Fíjense acá, otra papila bien redonda, gris, totalmente muerta. Esto, mostré todas las papilas, por supuesto, de los perros, pero en el caso de los gatos también podemos encontrar. Fíjense acá, por ejemplo, en el caso de los gatos hay una cuestión muy curiosa, ¿sí? Proceso inflamatorio, que no sabemos si era tumoral o no. Acá, en esta zona inflamatoria donde ya no se ve la papila, acá debería estar la papila óptica. Proceso inflamatorio muy marcado, ¿sí? Una neuritis óptica muy marcada. Fíjense, acá donde confluyen los vasos debería estar, no está. Proceso atrófico, ¿sí? Proceso atrófico, bastante marcado, se nota hiperreflexo alrededor, y la papila óptica gris, opaca, muerta. Ya para terminar, lo último son estas tres fotos. Estas tres fotos son de glaucoma en gato. En la cabeza del nervio óptico, en un glaucoma en gato, toma como, le van a ver una apariencia de una perla, como si fuese una perla. Se atrofia claramente, se termina lesionando, pero no se excava tanto, sino que ven esta apariencia de perla. Fíjense cómo se nota bien esa apariencia de perla y tal. ¿Sí? Bueno, hasta acá la charla, me extendí más de lo necesario, pero bueno, acá están todas las fotos de todas las generaciones de los Andes, por decirlo de una manera. Estoy abierto a preguntas, a lo que necesiten, tenemos 10 minutitos, no creo que me dejen mucho más. No sé cómo hago para salir de acá y volver a las preguntas. Hola, Doc. ¿Te ayudo? Salgo de la pantalla, ¿no? Ajá. Dejo de compartir pantalla, salir. Listo. Y dejo de compartir pantalla, estoy acá estoy. Ahí sí, ¿no? ¿Estamos todos juntos? ¿Y las preguntas están acá? Sí. Sí, tú me dices si las ves. Sí. Perfecto. Marcela pregunta, ¿la pigmentación a qué se debe? Como te decía Marcela, normalmente cuando vemos pigmentaciones, lo que vemos son cicatrices. Es un tejido que se murió y cuando volvió a regenerarse está pigmentado. Lo que ves son todas células pigmentadas. Gabriela dice, buenas tardes, ¿a qué edad es más frecuente encontrar displasia de retina en gatos a nivel de fotorreceptores? Gracias. A ver, el problema es así, cuando usas el término displasia, considerás que la lesión es antes de madurar la retina. Cuando utilizás el término distrofia, considerás que la lesión es después o degeneración, perdón, no distrofia, me equivoqué yo, degenerativas, considerás que la lesión es después de que se maduró la retina, tanto en perros como en gatos, así que el punto medio serían los 6 meses, ¿sí? Tanto es si es para la retina en general, por ejemplo, las displasias retinianas en los perros, o algún hereditario de algún fotorreceptor en particular, como la displasia de los conos y bastones en los caniches, o la degeneración de conos y bastones en algunas otras razas. No sé si queda respondida la pregunta. Durán dice, cuando habla de la relación de las venas con la papila, ¿a qué se refiere? ¿A que lo puedo visualizar mejor? Claro, cuando vos tenés alguna duda del calibre de los vasos, de las venas y las arterias, si mirás el único punto fijo, se supone que si tenés alguna duda, la atrofia es incipiente, con lo cual la cabeza del nervio óptico no debería estar alterada. Entonces, la única referencia anatómica que te queda ahí es el nervio óptico, ¿sí? Que debería tener más o menos el mismo tamaño, más o menos algunos, ¿se entiende? Entonces, ahí es donde te van a aparecer o más finitas o más gruesas los vasos.
en relación a la cabeza del nervio óptico. ¿A qué se debe la pigmentación? Ya lo contesté, y de acuerdo a qué color que corresponde, no entendí la pregunta, Jared, perdóname. No entendí. El color depende, porque son células pigmentadas, entiendo que va por ahí. Mari dice, paren, me están mareando, paren muchachos que se me fue por arriba. Mari dice, la falta de mielina en el nervio óptico en caninos, ¿puede ser causa de alguna patología o causa el desarrollo? No, bueno, como mostré en la parte final, cuando hay atrofias se pierde la mielina. Cuando hay un proceso inflamatorio y ese nervio se opaca, se pierde la mielina. Pero podés tener nervios totalmente sanos, retinas totalmente sanas que no tengan mielina. Que no se vea la mielina en la papila, ¿no? El nervio después lo tiene, no lo ves en la papila óptica. Felipe dice, doctor, ¿cuál es el tratamiento para la neuritis óptica? Se considera que el 80% por lo menos de las neuritis ópticas son inmunomediadas, así que los corticoides sistémicos es lo que mejor va. También depende un poco que sea neuritis óptica pura inmunomediada y que no tengas alguna otra lesión compresiva, o después ahí tenés que buscar la etiología, ¿no? Alejandro dice, ¿cómo se pueden tomar esas fotos del fondo de ojo? Mira, Alejandro, sacando 3 fotos que la tomé con el angiógrafo, todas están sacadas con un iPhone 4, como me enseñó el doctor Sanabria hace muchos años. Desde que me lo enseñó él, yo aprendí y ahí lo uso. Todas las fotos son con el iPhone 4 que quedó para eso. Dimitri pregunta, ¿cuál sería el tratamiento de una hemorragia intrarretiniana? No, a ver, el tratamiento, ¿cuál sería? No, primero busca la causa. Una vez que encuentres la causa vas a saber, puede ser que sea desde una erliquia, una retinopatía hipertensiva, un linfoma, no sé, busca la causa. Mari dice, la falta de mielina en el nervio óptico en caninos puede ser causa de alguna patología, eso ya lo contestamos. Gustavo dice, doctor Sande, mis felicitaciones por la charla. Gracias, Gustavo. En un rato te estoy escuchando. Carla dice, ¿cómo podemos diferenciar entre una papila mielínica patológica y una papila mielínica normal? Mirá, en el caso que vos me planteás, que es una atrofia progresiva de la retina, para que el nervio óptico ya haya perdido la mielina, no vas a encontrar vasos sanguíneos y va a haber mucha hiperreflexia. En ese caso lo encontrarías así. Eric dice, interesante tema, ¿algún consejo para elegir un oftalmoscopio directo? ¿Qué especificaciones técnicas? Tiene que tener buena luz, una luz halógena. Si estás buscando un directo, lo más importante es que tenga buena luz. Andrea dice, excelente, gracias, Andrea. Lilian, buenas tardes, doctor. ¿Qué semiología podemos observar en un paciente que presenta hemorragias en retina? O bien, ¿cómo diagnostica que nuestro paciente presenta hemorragias en retina? A ver, diagnostico viéndolo, digamos, voy a ver el fondo y veo las hemorragias en la retina. Pueden estar ahí y pueden estar en otros lados, por ejemplo, en la cámara anterior, sí, perfectamente. ¿Qué etiología? Y ahí tenés que empezar a buscar, desde problemas de coagulación, erliquiosis, tumorales como los linfomas, retinopatías hipertensivas, diabéticos, nada, de ahí se te abre un mundo enorme. Eso es lo lindo de la profesión. Si no sería todo muy aburrido. Natalia, se me pasó tu coso. Natalia, ¿dónde estabas? No, Gustavo. Natalia. No. Esperen, ¿cuándo me entró? Buenas tardes, doctor. ¿Qué semiología, señor Gustavo? Gustavo dice, ¿cuándo hay aumento en el calibre de la vena? ¿Habrá un aumento de la presión intracraneana? ¿Podemos pensar en un glaucoma? No pensaría en un glaucoma, sí pensaría en una congestión venosa, así que puede ser un síndrome de hiperviscosidad, por ejemplo, de la sangre, puede ser un trombo, por ejemplo, pasa a veces, pero eso vas a ver otros signos en la retina, como por ejemplo las retinopatías hipertensivas, o puede ser un aumento de presión intracraneana, por ejemplo, en una hidrocefalia o en tumores intracraneanos, y ahí verías también algún edema de papila, es raro solo ver la congestión, ¿no? Ana dice, ¿es conveniente evaluar al paciente anestesiado para evaluar muy bien todas las estructuras del ojo? No, normalmente es algo que se hace en la consulta diaria, si es muy inquieto lo sedas un poco, pero
lo sí importante a la hora de hacer un buen examen es dilatar la pupila. Nadia, hola, buenas tardes. ¿Cómo se detecta la ceguera en cachorros? Claramente es bastante más difícil, sobre todo en pacientes de 4 meses para abajo, pacientes de algunas respuestas, por ejemplo, como la respuesta a la amenaza, no te van a funcionar. Hay otras técnicas, sinceramente sería una charla enorme. ¿Sí? No sé si es como para... Es una charla completa, para serte sincero. Betsabe, ¿cómo andás? Gracias, Pablo, siempre gracias, Betsa. Durán, gracias. Luis Fernando dice, buenas noches. En caso de descarte de diabetes mellitus, ¿cuál es otra causante de glaucoma en caninos? Con luxación de cristalino, ¿y por qué sería la terapéutica recomendada? A ver, Luis, la etiología del glaucoma en caninos es muy grande. No solo diabetes, claramente. Tenés un 20% que es hereditario, alguna alteración en la cabeza, en el ángulo iliocorneal, glaucoma primario, decimos por ahí. Tenés un 20% más o menos, un poquito menos, un 15%, si querés, depende de la bibliografía que busques. Y en los secundarios puede ser uveitis, luxación de cristalino, ifema, neoplasias, metabólicos como la diabetes, y seguí contando. Hay un montón de causas. Es toda una charla completa. Gabriel dice, excelente ponencia, muchísimas gracias. Leticia dice, excelente plática, doctor. Una pregunta, ¿a qué edad mencionó que se presentaba el pigmento azul en los cachorros? No, desde el comienzo hasta más o menos los 4 o 6 meses que ya toma su color definitivo, el pigmento azul. Alejandrina dice, ¿en qué caso se utiliza el filtro azul en un oftalmoscopio? Cuando querés ver el nervio óptico. Cuando querés ver bien las fibras de la cabeza del nervio óptico, tenés que usar el filtro azul. La hiperfluorescencia te da una fluorescencia característica a la cabeza del nervio, y ahí podés ver bien, qué tipo de densidad de fibras tiene y si es más atrófico o no. Sí, dependiendo, te tenés que acostumbrar un poco a ver la fluorescencia que da en la cabeza del nervio, y si te da menos fluorescencia, claramente hay una atrofia más marcada, ¿no? Pero es para ver la cabeza del nervio óptico, para ver las fibras. ¿En qué caso se usa el filtro azul? Ya lo dije, excelente, gracias. Muchísimas gracias, Elizabeth. Gracias, Alan. ¿Cómo puede obtener... Ana dice, ¿cómo puede obtener una forma sistemática para explorar el ojo sin omitir nada cuando uno es inexperta? Agarrás el ojo, lo dividís en 4 cuadrantes, un cuadrante a la vez, y después el centro, que es el nervio óptico. Y con eso estás, no hay manera de que le erres. Marce dice, hola Marcelo, ¿cómo estás? En caso de una primera consulta, al ver arterias tortuosas, ¿pedís análisis de sangre para ver síndrome de hiperviscosidad, ya que pueden ser normales? Sí, se entiende perfecto. No, un poco lo juntás con la clínica, y un poco tenés que ver qué grado de tortuosidad. Yo siempre cuento la anécdota de... Una vez estaba en un asado con un amigo veterinario, y mi amigo tenía una boxer, 3, 4 años. Y me dice, che, ¿no le miras el fondo del ojo a la boxer? Digo, ¿estás seguro? Sí, miráselo, porque no sé, para mí está bien, pero siempre lo veo medio raro. Lo miro y tenía los vasos muy tortuosos. Digo, ¿está bien? ¿Ve bien? ¿Todo en orden? Sí, me dice, todo bien. Digo, mirá, tiene los vasos medio tortuosos, el medio mirándolo con un solo ojo. ¿Por qué no haces un análisis de sangre? Porque es perro de veterinario, ¿sabes? Y claramente se murió de linfoma a los 6 meses. No me lo voy a olvidar más. Así que ante la duda, un hemograma no le va a venir mal. Jorge pregunta, ¿cómo resuelve la observación en las partes del ojo donde están más proximales al cristalino o pegadas al iris y o al cristalino? ¿Alguna recomendación? Si usaras un identador, tenés que tener al perro sedado por lo menos, y con proparacaína local. Entiendo que lo que me estás diciendo es la periferia bien de la retina. La mejor manera de verlo es dilatando bien la pupila, por lo menos es lo que intento yo, y haciendo algunos malabares torciéndote un poquito y tratando de ver de costado, pero por regla general lo miro con el directo, lo trato de ver con el directo, dilatando bien la pupila y tratando de entrar desde la otra punta.
no soy de usar hidratación, como se usa en medicina humana. Excelente, excelente. Hola Javier, ¿cómo estás? Qué placer saber que estás ahí. Perdón, voy saludando amigos. Hola Miguel, ¿cómo andás? Miguel dice, hola Pablo, gracias, excelente plática, gracias Miguel. Te pregunto si has tenido casos de atrofia parecida a la retina sin canino por consumo de dietas BARF. No sé qué son las dietas BARF, perdón, no tengo ni idea de qué es una dieta BARF. Si anotarlo de vuelta en algún lado, mandame un WhatsApp y diciéndome eso y contesto, pero a priori no identifico lo que es una dieta BARF, así que entiendo que no he tenido, o por lo menos no las he asociado porque no sé lo que es eso, no sé qué es ese tipo de dieta. José dice, en el caso de los pacientes albinos, ¿qué consideraciones debemos tomar en cuenta? Si es por lo que estamos hablando de la retina, no, saber que es una retina así para tomar, para no pensar que son patológicas. Muchas gracias, excelente. Gracias, Juan. Adriana. Hola, Adriana Semenic, muchas gracias. Sabarse de carne cruda. Gracias, Nicolás. Gracias, Miguel. No he tenido, la verdad es que acá casi no se da. No he tenido pacientes que estén a base de carne cruda, así que no tengo experiencia en eso, no podría decirlo. Claramente creo que se pueden contagiar cualquier cosa, así que en la retina puede aparecer cualquier cosa. José Sanabria, hola José, ¿cómo estás? Pablo, me encantó, gracias José, gracias, muchas gracias. Gracias por lo de las fotos, te juro, lo aprendí de vos. No me acuerdo si fue en Isla Margarita pero fue ese año y hasta hoy lo sigo usando. Muchas gracias por el consejo. Muchas gracias. Buenas tardes. Participación de María, que no se me perdió. ¿Dónde está? María dice, buenas tardes, excelente participación. ¿De qué manera pueden incentivar a los alumnos de anatomía con su charla? Paso, no sé qué decirte, no tengo alumnos de anatomía, no doy clase de grado, pero nada, si sirve la charla, pásensela, no sé qué más decirte, perdón. Por lo que entiendo, no hay más preguntas. ¿Alguna otra duda? ¿Algo? Si no, los dejo con Luis, que es un amigo de la casa, una gran persona y nada, excelente disertante, así que se los dejo en sus manos. Y, no sé, ¿alguna otra cosa? Acá hay otra más. Esperen, se me pasó esta, a ver. Jared dice, ¿nos puede explicar lo de las fotos con el iPhone, por favor? Necesitas un iPhone 4 o un iPhone 5, pero la primera versión de todas. Porque depende, lo importante es que la cámara esté bien pegada al flash. Y y el flash sea puntual, porque funciona como confocal. Y tenés que buscar un programa de fotografía, cualquiera sea. En su momento era el cámara Awesome, pero ya no está más, que es el que sigo usando, que te deje la luz prendida siempre para sacar la foto. María dice, saludos doctor, me encantó su charla, felicidades. ¿Qué cambios se observa en un SARS que ya lleva meses o años en el fondo ocular? Mirá, si es un SARS que lleva meses o años, lo que ves es atrofia, claramente. No vas a ver otro cambio. Digamos, si vos ves un SARS después de un año, nunca vas a saber si lo que le pasó fue un SARS o no. Lo que vas a ver es una retina atrofiada. María dice, mi pregunta iba dirigida en el sentido de por qué es importante la anatomía en la parte diagnóstica. Sí, claro, es muy importante. La idea de poner esos esquemas es robada, vamos a ser sinceros. Se la vi en una charla al doctor Rodrigo Tardón en el WhatsApp de
Guasaba de Colombia, que se hizo en Cartagena, de una charla de retina, y la dio con los esquemas y me pareció interesante darla con los esquemas al lado y la copié de ahí. Sí, a mí me parece que es mucho más, le sirve mucho más a todos. De hecho, tendría que poner bastante más esquemas. A veces es difícil armarlo uno, ¿no? Porque es todo casero, pero bueno, nada. Esa es la idea. Verónica me pregunta. Sí, Verónica me Adelante, pregunta doctor. en glaucoma qué diferencia, pero no sé de qué me está hablando porque se me mezcló con otros que no sé dónde quedó. Así que me parece que ya quedamos ahí. Así les dejo descansar un poco para que puedan seguir con la siguiente, ¿no? Así es, doctor. Pues excelente la ponencia que acabas de dar. Muchas gracias por compartir tu conocimiento, tus Muchas gracias. imágenes que realmente son